Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este encuentro en donde vamos a revisar todo el temario de la prueba de acceso a la educación superior de la prueba de ciencias, que van a dar ustedes por primera vez a fin de año de 2022, en noviembre o diciembre del año 2022, y que trae enorme cantidad de cambios. Por ejemplo, la eliminación de gran cantidad de contenidos. En biología, por ejemplo, se eliminó toda la unidad de desarrollo embrionario y fetal, características del embarazo, la glicemia y su regulación. Ya no están en el programa en el temario para la prueba de fin de año. Así es que es una excelente oportunidad para ustedes, para los que prefieren contenidos más acotados. En química, por ejemplo, se eliminó toda la unidad de propiedades coligativas en el módulo electivo. En física, en mecánica, se eliminó cinemática, gran parte de cinemática, las leyes de Kepler, momento lineal o momentum, trabajo mecánico, teorema del trabajo, se eliminó en física. Y en biología, como les dije, se eliminó características del embarazo, desarrollo embrionario y fetal, se eliminó la glicemia y su regulación, toda la unidad de sistema nervioso, drogas, efecto de las drogas, la neurona, sinapsis, tipos de sinapsis, eso fue también eliminado. La especiación también fue eliminada. La parte genética mendeliana, el monohibridismo, dihibridismo, nada de eso entra en la prueba de ustedes. Genealogía, herencia ligada al cromosoma X, herencia holándrica, no está actualmente en el programa de ustedes. Así es que para muchos va a ser seguramente alegría saber que disminuyeron los contenidos. Y le encuentro razón al Ministerio de Educación. ¿Por qué, profesor? Porque gran parte de esos contenidos no formaban parte de aquellos objetivos priorizados para ciencias naturales. Así es que todo lo que vamos a ver a continuación entra en la prueba de admisión 2023, la que van a dar ustedes ahora por primera vez esta PAES a fin del año 2022. Toda la información que yo les doy a conocer es la que da a conocer el Ministerio de Educación a través de su página correspondiente y el DEMRE. ¿Está bien? Entonces, este DEMRE, en conjunto con el Ministerio de Educación y expertos, han elaborado estos temarios para la prueba PAES. ¿Está bien? Para la elaboración de estos temarios, ¿qué se consideró? Los criterios de pertenencia, relevancia y equidad para una prueba de gran trascendencia para ustedes, la implementación de las bases curriculares desde el año 2016 y esto, lo que les decía recién, la priorización de objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Principalmente se preguntan aquellos objetivos priorizados de nivel 1. De nivel 2 también hay algunos que se consultan, pero es lo menos. Entonces, cuando me han preguntado a mí si me parece bien que se hayan eliminado algunos contenidos, yo he dicho que sí. Porque si usted no los vio en su colegio, no se los pueden preguntar, ¿verdad? Sin embargo, si alguien está viendo usted si va a dar la prueba de invierno o sea es egresado, en la prueba de invierno los contenidos son mayores que en esta prueba PAES. ¿Está bien? Así que es una excelente oportunidad de sacar un excelente puntaje. Lo que hay que estudiar es menos. ¿Está bien? Ahora es importante tener presente que la inclusión de un conocimiento en el temario no significa que necesariamente sea preguntado en la prueba. Esto es lo que da a conocer el Ministerio de Educación y el DEMRE. ¿Ya? El hecho de que aparezca en el temario un contenido determinado no obliga a que se pregunte por él. Por eso a mí a veces me dicen, profesor,
tú pasaste ciclos biogeoquímicos y no me preguntaron nada de él. Claro, pero está en el programa. O también ha ocurrido que haya dos preguntas sobre el ciclo del nitrógeno, como ocurrió hace algunos años. ¿Se fijan? Así, por esta razón, qué bueno que lo incorporó el Ministerio de Educación y se los dio a conocer a ustedes. Ustedes tienen que manejar todo el temario que aparece aquí. Repito, esto es solo para la prueba PAES, porque si alguien va a dar la prueba de invierno, 4 y 5 de julio de 2022, yo tengo grabado también el temario para esa prueba, que es un poco más extenso. ¿Está bien? Bien, para el proceso de admisión 2023, entonces, esta prueba que van a dar ustedes consta de un módulo común. Todos van a dar este módulo común, todos los que den la prueba de ciencias, y un módulo electivo para los egresados de la formación humanista científica. Y aquellos egresados de un módulo técnico profesional, porque egresaron de educación técnico profesional. ¿Ya? Entonces van a tener ustedes, ya vamos a ir viendo cómo salen estas 54 preguntas, más las 26 de biología, módulo electivo, que destaco aquí todos los contenidos que deben preparar ustedes para su prueba PAES de la prueba de ciencias. ¿Ya? Y los técnicos profesional pueden optar a estas 26 preguntas. ¿Ya? Está detallado todo aquel contenido evaluado en módulo común, que es para todo, ¿verdad? Para los técnicos profesionales también, en módulo electivo y técnico profesional. ¿Está bien? Los que van a dar la prueba técnico profesional tienen una diversidad de contenidos menor que aquellos con formación humanista científica. Ya vamos a verlo entonces de inmediato. ¿De dónde salen estas 80 preguntas? Tanto el módulo común, que dan todos entonces, el módulo electivo para los de enseñanza humanista científica y técnico profesional, consideran los objetivos de aprendizaje y las habilidades científicas, que dicen relación principalmente con el manejo del método científico, que tengo grabado aquí en mi canal también. Para los tres ejes temáticos de biología, física y química, estas son las áreas temáticas que incluyen contenidos de séptimo a segundo medio. ¿Ya? ¿Sí? Estas son las unidades temáticas que entran y que vamos a ver en detalle. ¿Ya? ¿Qué habilidades científicas tengo que manejar, profesor, y que da a conocer el Ministerio de Educación? Las habilidades científicas de observar y plantear preguntas. Método científico. Yo observo alguna situación y me planteo preguntas para explicar el por qué está ocurriendo esto que estoy observando. Planificar y conducir una investigación. Procesar y analizar la evidencia encontrada u obtenida. Evaluar. Y una vez que evalúo, digo si mi hipótesis se comprueba o no se comprueba, comunico esta información a través de gráficas, a través de un texto científico, en fin. Esto es para todos los ejes, biología, física y química. Esta prueba entonces, como decía, consta de 80 preguntas. Algunas tienen 4 alternativas, otras tienen 5 alternativas. ¿Ya? ¿De dónde salen estas 80 preguntas, profesor? 54 son del módulo común, ya vamos a revisar todos los contenidos de esto, y 26 preguntas del módulo electivo o módulo técnico profesional. ¿Ya? Ya vamos a ver. Y todo esto da, por supuesto, las 80 preguntas. 54 más estas 26 dan las 80. ¿Está bien? Vamos a verla de inmediato. ¿De dónde salen estas 54 preguntas, profesor, del módulo común? De biología común, 18 de física común y 18 de química común. Ahí están las 54 preguntas. ¿Está bien?
más las 26 preguntas del módulo electivo. ¿Está bien? Biología o física o química. Aquí está detallado todo aquel contenido evaluado solo en el módulo electivo. Y los técnicos profesionales también. Repito, los que tienen una formación técnico-profesional, niñas, niños, tienen una variedad de contenidos a estudiar menor. ¿Está bien? Ya. De ahí salen las 80 preguntas de la prueba que va a responder usted a fin de año. ¿Está bien? 80 preguntas. De estas 80 preguntas, 75 se utilizan para el cálculo de su puntaje y 5 serán de carácter experimental. Usted tiene que responder las 80 como si fuesen las 80 para el cálculo de su puntaje. ¿Ya? ¿Está bien? No puede decir, ¿será experimental esta o será para el cálculo de puntaje? Y siempre responder las 80 preguntas, porque no hay descuento por preguntas respondidas erróneamente. Así que todos deben responder sus 80 preguntas. Y esas 80 preguntas van a equivaler a 1000 puntos. El puntaje va de 100 a 1000 puntos en la escala que se va a empezar a aplicar en la prueba de invierno y, por supuesto, en esta prueba PAES, la primera que se rinde a fin de este año 2022. Ahí están las 80 preguntas. ¿De cuánto tiempo dispongo para esta prueba, profesor? De 2 horas y 40 minutos. ¿Ya? Cuando ustedes hagan ensayos, utilícenlo ajustándose siempre a este tiempo. Si en la prueba de fin de año van a usar ustedes su lápiz mina número 12 como lápiz o portaminas, practiquen con ese durante todo el año. ¿Está bien? Se van a usar destacador todo el año usando destacador. ¿Qué habilidades se van a evaluar en todas las pruebas de ciencias? Ustedes tienen que aprender a observar, distinguir una observación de una inferencia, formularse preguntas, formularse hipótesis a continuación, manejar los tipos de variables, todo esto lo tengo grabado aquí en mi canal también, le dije, distinguir variables cualitativas de aquellas cuantitativas y manejarlas, por cierto, en una investigación, hacer diseños experimentales, planificar y conducir una investigación, investigar o experimentar cuando se pueda. Una vez que obtiene los resultados de su investigación o de su experimentación, los analiza, comunica la información. A esta conclusión yo he llegado. Si mis conclusiones son verdaderas, puedo predecir en base a ellas. Doy a conocer el diseño experimental que utilicé. Puedo llegar a formular una teoría y finalmente una ley. Aplico también modelos científicos. Todo esto es parte del método científico que tengo grabado, repito, también en mi canal. Vamos entonces a revisar todos los contenidos que entran en esta prueba PAES en biología, en física y en química. Para todos ellos, pero lo voy a decir solamente una vez, ¿verdad? En esta área temática que estamos viendo aquí, pero de biología, física y química, para todas, se va a evaluar la capacidad que tienen ustedes de analizar investigaciones, analizar teorías, leyes científicas asociadas a todos los contenidos que aparecen en esta descripción para biología, física y química. ¿Está bien, niñas, niños? ¿Sí? Válido para todos. Entonces, la primer área temática de biología es organización, estructura y actividad celular. Profesor, y esto es para todos, para los que dan el módulo común, el módulo electivo y el módulo técnico profesional. Para todos ellos. Profesor, y lo que es exclusivo para mí, ya lo vamos a detallar, así, no se preocupe. ¿Ya?
que tienen que manejar todos entonces los que dan la prueba de ciencias, estructura y función de organelos y estructuras celulares, materia que vivimos en octavo año, en procariontes, eucariontes, animales y vegetales, ¿verdad? Aquí vamos a estudiar la cápsula, la pared celular, el nucleoide, membrana celular, el citoesqueleto, el núcleo, en eucariontes, claro, todo esto en organismos que lo tengan, el nucleolo, los retículos, estos últimos tres propios de células eucariontes, claro, los ribosomas, la diferencia entre el ribosoma procarióntico y el eucarióntico, lisosomas, glioxisomas, peroxisomas, microcuerpos, microsomas, complejo de Golgi, mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, centriolos, cuerpos basales, cilios, flagelos, etc. Toda la estructura celular. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? Características de algunos tipos celulares, estudiando, por ejemplo, la célula intestinal, las características que tienen, porque hay que estudiar microvellosidades también, estructura de la membrana, ¿verdad? La célula muscular esquelética solamente, o sea, la estriada, la voluntaria, la neurona como célula general, características, sistema nervioso no entra, dijimos, células secretoras pancreáticas, intercambio de sustancias entre la célula y el medio ambiente y todos los factores que la afectan. Así resumió ahora estructura de la membrana, los tipos de transporte activo, pasivo, en fin. Bien, ¿qué más? En esta área seguimos todo esto, repito, para módulo común, módulo electivo y técnico profesional. Aspectos biológicos integrados en la sexualidad humana, materia de séptimo año básico. Aquí tenemos que considerar los cambios físicos durante la pubertad en ambos sexos, los gametos, su función en la fecundación, características generales del ciclo ovárico o ciclo menstrual, métodos de control de la natalidad, materia de séptimo año básico esta, considerando métodos naturales, Billings o Gino-Naus, temperatura basal, los métodos artificiales reversibles, hormonales y de barrera, y los parcialmente reversibles, ¿verdad? La vasectomía, ligadura de trompas. Todo esto es materia de séptimo año. Características generales de las infecciones de transmisión sexual. Y nos dice además el Ministerio de Educación cuáles tenemos que pasar. Esto, repito, es parte de los objetivos priorizados de séptimo año básico. VIH, herpes, gonorrea, clamidias. ¿Y qué debemos estudiar de ellos? ¿Quién la produce? ¿Cómo se transmite? Y medidas de prevención. Y algunos síntomas generales, ¿verdad? ¿Qué más? Características y propiedades de algunos nutrientes y biomoléculas, ¿ya? Y sus efectos en la salud humana, la importancia que tienen las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, incluyendo, por supuesto, dentro de los lípidos, los ácidos grasos. Función general de vitaminas y minerales en nuestro organismo, ¿ya? Eso es en el área temática correspondiente. Vamos a la siguiente área temática, pero exclusivamente del módulo electivo. Características generales de las barreras defensivas del cuerpo humano. Objetivo priorizado de séptimo año básico. ¿Ya? Entonces, barreras primarias, secundarias y terciarias. ¿Está bien? Yo lo tengo grabado aquí a un nivel un poquito mayor, ¿sí? Para enseñanza media, pero lo que hay que manejar es bastante elemental, considerando los tipos de defensa frente a patógenos, agentes patógenos, las diferencias que hay entre estas partículas y estos seres vivos, el uso de vacunas, la importancia de las vacunas, alteraciones de la respuesta inmune, la hipersensibilidad que se observa en el caso de alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, la diabetes y por qué presentamos rechazo a trasplantes de órganos. ¿Ya? Siempre a nivel de séptimo básico. ¿Qué más? Herencia y evolución. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar el ciclo celular,
considerando la estructura de la cromatina, los grados de compactación, que nos permiten reconocer las etapas de la interfase, G1S, G2, con la etapa G sub 0 también, por cierto, y la M de mitosis o de meiosis. ¿Ya? Los puntos de regulación de la división celular. También lo tengo grabado aquí en mi canal. Etapas de la interfase entonces y etapas de la mitosis. Su importancia en la conservación de la información genética y su importancia en el crecimiento, desarrollo, reparación de tejidos y cáncer. Eso sigue vigente entonces. Características de la meiosis. También lo tengo grabado aquí en mi canal, considerando meiosis 1 y 2 con todas sus etapas y la contribución de este proceso a la variabilidad genética a través de la permutación cromosómica. ¿Estamos bien? Manipulación genética, esto, incorporaron un poquito de esto y su aplicación en procesos de generación de alimentos, detergentes y fármacos, entre otros. ¿Ya? Esto se incluyó. ¿Está bien? ¿Qué más, profesor? En herencia y evolución evaluable solo en módulo electivo, no técnico profesional, solo los que van a dar la prueba electiva de biología, física, química. Esto es para biología, exclusivamente. Los técnicos profesionales, ningún módulo electivo, ningún contenido que les destaqué en rojo. Y los que profundizan en biología, esto tienen que manejarlo. En física ya lo vamos a conocer y en química también, ¿ya? Fundamento las distintas teorías evolutivas, considerando el fijismo, teoría evolucionista de Lamarck y la teoría de evolución Darwin-Wallace. Evidencias de la evolución desde el punto de vista de la anatomía comparada, órganos homólogos análogos, la embriología, biología molecular, el registro fósil, incluyendo su formación, cómo se producen los fósiles, cómo se forman estos en rocas sedimentarias y su ubicación en los estratos de la Tierra. A relacionar profundidad de un fósil versus tiempo de este mismo. ¿Cuál es más antiguo? ¿Cuál es más nuevo? ¿Ya? Nada más, profesor, en esto, no. Seguimos con biología. Común entonces también. Todo esto es común para todos. ¿Ya? Módulo común, electivo, técnico profesional. Procesos implicados en la obtención de energía, materia de enseñanza media ahora, síntesis de moléculas orgánicas, la importancia de la fotosíntesis, hermoso proceso, se los tengo grabado también aquí en mi canal, la respiración celular, también se las tengo grabadas, la importancia de los ecosistemas, cómo dependemos nosotros todos del proceso fotosintético que tiene lugar en organismos autótrofos, características de las etapas de la fotosíntesis, lugar donde ellas se ocurren, el material de cada etapa, lo que se produce en cada una de estas etapas. ¿Está bien? ¿Qué más? El efecto de variables ambientales sobre la fotosíntesis, el CO2, la temperatura, el agua, la luz, características del ciclo de la materia, cómo fluye la materia, flujo de energía en las cadenas y tramas tróficas, ¿por qué no pueden ser demasiado largas? Características de los ciclos biogeoquímicos, carbono, nitrógeno, agua y fósforo. Nada más. Hermoso temario también este, ¿verdad? Contaminantes, bioacumulación, ¿por qué es importante acortar las cadenas tróficas? Representaciones gráficas del número de individuos, pirámides de número, pirámides de biomasa, pirámides energéticas, ¿está bien? En comunidades, en tramas. Interacciones entre las comunidades, en los organismos de la comunidad ecológica, tales como competencia, depredación, mutualismo, amensalismo, parasitismo, comensalismo, neutralismo, simbiosis, etc. Hermosa unidad también. Intervención de la actividad humana y su impacto en los ecosistemas, aspectos positivos y negativos de la acción humana, destrucción de los hábitats, sobreexplotación, contaminación del aire, suelo y agua,
introducción de especies, desarrollo sustentable, que es un recurso natural, conservar, preservar, el efecto invernadero. De esto se va a preguntar. Célula y ecología sin duda van a ocupar la mayor parte de las preguntas este año, ¿verdad? El efecto invernadero aparece en biología, en física y en química, así que está claro que lo van a preguntar. Eso es en biología. Bastante breve el temario para biología, vieron ustedes, ¿no? Y en física, profesor, vamos con la parte general. Recuerden las habilidades científicas para biología, para física y para química. Ondas, siempre está esta área temática, ¿verdad? No falla. Ondas mecánicas y electromagnéticas. Reflexión, refracción y absorción, no ligadas solamente al sonido. Características básicas del sonido: altura, tono, intensidad, timbre, efecto Doppler, interferencia, difracción, eco y resonancia en términos cualitativos. ¿Ya? ¿Qué más en ondas, profesor? Espectro auditivo y electromagnético. Contaminación lumínica y acústica. Longitud de onda y su relación con la frecuencia y rapidez de propagación. ¿Qué más de onda? Comportamiento de la luz. Es el área temática más extensa que estamos viendo aquí. En espejos planos, cóncavos, convexos, lentes convergentes, divergentes, cómo se forman las imágenes, propagación y absorción de ondas sísmicas, ¿verdad? P, S, L y R, estructura de la Tierra, estructura interna de la Tierra, funcionamiento y utilidad de dispositivos tecnológicos como el sismógrafo, cómo funciona el ecógrafo, el sonar, el estetoscopio, el radar, prismáticos, focos, teléfono, televisor, radio, rayo láser, telescopio, reflector y refractor, radiotelescópicos, fibra óptica, lentes para enfermedades que afectan la visión. ¿Qué lente usaría usted para corregir una miopía, una hipermetropía? ¿Está bien? La parte mecánica, leyes de Newton. Esto sí entra en cuerpos que se desplazan con velocidad constante o aceleración constante. Fuerza de roce estático y cinético debido al contacto entre superficies. Fuerza de roce también con el aire. Fuerza, peso, elástica, ley de Hooke, tensión normal, entre otras. ¿Bien? ¿Qué más, profesor? Eso es para todos. Módulo común, módulo electivo, módulo técnico profesional. Solo para los que van a elegir el electivo física. Ya vimos los contenidos para los que eligen biología. En física, efecto de la presión sobre sólidos. Solo de presión sobre sólidos, líquidos y gases en términos cualitativos. ¿Bien? Vamos ahora al área temática de energía para todos. Escalas de temperatura, Kelvin, Fahrenheit, Celsius, construcción de escalas termométricas, conversión de una escala a otra escala, dilatación térmica de diversos materiales en términos cualitativos, modelo cinético de la materia en relación con el estado térmico de materiales en términos cualitativos, conservación de la energía en términos de calor cedido y absorbido en cuerpos que están en contacto térmico. Bonito también, ¿verdad? Esta área temática. Calor latente y cambios de fase. Fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación progresiva, regresiva, etc. Conducción, convección, radiación térmica en términos cualitativos. Parámetros que describen la actividad sísmica, relacionando esto con ondas, magnitud, intensidad, epicentro, hipocentro, área de ruptura, entre otros. La tectónica de placas como explicación de la actividad sísmica y volcánica. Teoría de la deriva continental de Wegener como antecedente. O sea, muy bonita también esta área temática, ¿verdad? Para todos. Solo para los que eligen el electivo de biología, fenómenos climáticos, muy bonito esto también, considerando parámetros atmosféricos como la presión, temperatura, entre otros, y causas naturales o antropogénicas del cambio climático. Capa de ozono, efecto invernadero. Se fijan, efecto invernadero en biología, en física y en química. Así que
Hay que manejarlo muy bien. Y es tan bonito esto, ¿no? Manejarlo muy bien para tomar medidas tendientes a disminuir este efecto invernadero. Métodos de electrización de cuerpos en el área temática correspondiente que se ve en octavo año, un poquito en enseñanza media también, pero forma parte principalmente de octavo año básico. Métodos de electrización de cuerpos, fricción, contacto, inducción, muy bonito. Conductores, aislantes eléctricos, harta actividad para ilustrar todas estas áreas temáticas. La ley de Ohm en circuitos eléctricos con resistencia y conectados en serie, en paralelo o mixtos. Esto es, repito, de octavo año básico. Intensidad de la corriente eléctrica como el flujo de cargas en circuitos de corriente continua. Eficiencia energética, ¿ah? Para que entendamos lo que significa que sea eficiente energéticamente un refrigerador, por ejemplo, dispositivos eléctricos, componentes de la instalación eléctrica domiciliaria y la función de cada componente, perdón, tecnologías que permiten la generación de energía eléctrica. Mira qué bonito esto, como en pilas, baterías, paneles fotovoltaicos y en generadores eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros. Bonito tema para hacer un proyecto científico, ¿verdad? Lo que están en el colegio todavía. ¿Qué más? En electricidad, solo para el módulo electivo. Fuerzas electrostáticas sobre partículas cargadas eléctricamente y los parámetros que influyen en términos cualitativos. Consumo energético y potencia eléctrica en circuitos, artefactos y dispositivos eléctricos. Eso es del módulo electivo de física. Los técnicos profesionales, esto no entra. Los que eligen biología, esto no entra. Los que eligen química, no entra esto, ¿verdad? Bien, y llegamos al eje temático de química, también reducido. ¿Ah? También son muy hermosas sus áreas temáticas, por ejemplo, la estructura atómica, que vimos también en enseñanza básica. Octavo año básico, séptimo año básico. Clasificación de la materia, la diferencia que hay entre un elemento, un compuesto, mezcla, átomo, molécula, separación de mezclas, séptimo año básico, también lo tengo grabado esto aquí, todos los mecanismos de separación como la decantación, filtración, tamizado, destilación, levigación, sus aplicaciones, propiedades físicas de los elementos, temperatura de ebullición, fusión, masa, volumen, densidad, la diferencia entre cambio físico y químico, todo esto repito de séptimo año básico, teoría de Dalton, modelos atómicos de Thomson, Rutherford, Bohr, hasta ahí no más. No más. El modelo mecano-cuántico no entra en la prueba de ustedes. Conceptos de electrón, protón, neutrón, núcleo atómico, número másico, cómo determinar el uno del otro dándome algunos valores, también lo tengo grabado aquí. Organización y características de la tabla periódica, los grupos y periodos, elementos representativos, elementos de transición interna, la clasificación, ¿verdad? ¿Qué más? Distribución y clasificación de elementos en la tabla periódica, cómo se ubican, dónde están los metales, los no metales, dónde están los gases nobles o inertes, donde se encuentran los diferentes tipos de elementos, los anfígenos, los halógenos, los alcalinos, alcalinotérreos, etc. Debemos manejar esta tabla periódica. Posteriormente vamos a enlazar los átomos, características, solamente estos tres tipos de enlaces, iónico, metálico y covalente. ¿Ya? Enlace químico a partir de la ubicación de los elementos en la tabla, o sea, cómo podemos inferir, predecir cuál será el tipo de enlace que se forma entre este elemento de esta parte de la tabla periódica con este otro elemento de esta otra parte de la tabla periódica. ¿Cómo reaccionan? 1 con 1, 1 con 2, 2 con 1, 3 con 1, 4 con 1. ¿Se fijan? Eso muy bonito también entra para todos.
¿Qué más, profesor? En estructura atómica, solo para el módulo electivo. Propiedades periódicas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el radio atómico? ¿Cómo éste va aumentando en esta dirección? La electronegatividad, el potencial de ionización, el carácter metálico, la afinidad electrónica, etc. Muy bonito. Solo en el módulo electivo. Modelos de representación de átomos o iones según Bohr. Cuidado con esto, no se les vaya a olvidar. ¿Qué más? Solo para el módulo electivo. Compuestos inorgánicos, óxidos, hidruros, ácidos binarios y ternarios, hidróxidos, sal binarias y ternarias. Estos forman parte de objetivos priorizados, pero de nivel 2. Muchos de ustedes a lo mejor no alcanzaron a ver esto en primero medio. ¿Está bien? Por la pandemia. Los que están en cuarto ahora. Pero si van a profundizar, a elegir química, tienen que manejarlo. Es muy elemental esto y es muy bonito también. Compuestos inorgánicos, cómo se nombran, profesor, formulación, aplicaciones, valencia, estado de oxidación, que lo cual hablamos también en la tabla periódica. Otra hermosa unidad, para todos, claro, porque no está con rojo destacado, química orgánica, una hermosa unidad. Propiedades y características del átomo de carbono, por qué tiene una tetravalencia, en qué consiste la hibridación, los tipos de enlace, los enlaces sigma, los enlaces pi, simple, doble, triple, la energía del enlace, la longitud del enlace, en enlace simple, doble, triple, esto lo tengo grabado también. Modelos y fórmulas de representación de moléculas orgánicas, la fórmula molecular, la empírica, la lineal o topológica, estructural de esferas y varillas y compactos. ¿Ya? Una hermosa unidad esta de química orgánica. ¿Qué más, profesor? Manejar los hidrocarburos alifáticos, cíclicos y aromáticos. Hermoso también. Lo tengo grabado aquí en mi canal. Grupos funcionales y nos dice cuáles, ¿verdad? Siempre uno ve algunos otros que no están aquí, aluros, éteres, alcoholes, sulfuros, aminas, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, anhidrios, ésteres, amidas, fenoles, nitrilos. Su formulación, sus nombres y sus aplicaciones. Muy bonito saber esta unidad de química orgánica, que es materia de segundo medio. ¿Qué más? Materia de primero medio, reacciones químicas y estequiometría. También muy bonita unidad. Gases, características, relación entre presión, volumen y temperatura, séptimo año. Gases y medio ambiente, efecto invernadero, ¿verdad? Contaminación. Está claro que se va a preguntar harto de eso, ¿no? Características de masa molecular, masa molar, ¿qué es el mol? Relaciones entre masa molar, masa molecular y el mol. Componentes de una reacción química, reactantes, productos. La ley de conservación de la masa o de la materia de Lavoisier, ley de las proporciones constantes definidas, múltiples, balance de ecuaciones químicas, por tanteo, se los tengo grabado aquí, algebraico, estequiometría en diversas reacciones químicas, son unidades muy prácticas, muy bonitas. El reactivo limitante en exceso en reacción química, determinar cuál es cuál, cuánto producto se forma conociendo la cantidad que tengo de cada uno, o sea, aplicado a la estequiometría, análisis porcentual de compuestos químicos, fórmula empírica y molecular. Bien, ¿qué más, profesor, entra en esta unidad? Soluciones químicas, sin las propiedades coligativas que las sacaron, ¿verdad? Presión de vapor, aumento del punto de congelación, la disminución del punto de congelación, el aumento del punto de ebullición, el aumento de la presión osmótica no entra, constante ebullioscópica, constante crioscópica, no. ¿Ya? Características de las soluciones, dilución y mezclas de soluciones, concepto de solubilidad, factores que la afectan, unidades de concentración química y física. Química, la concentración molar, molal, fracción molar y partes por millón.
Y unidad de concentración física, porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. ¿Qué más, profesor? Solo para el módulo electivo, tipos de reacciones químicas. Solamente las de descomposición, sustitución, síntesis y proceso de oxidación. ¿Qué más? Caracterización de cambios del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? El cambiar temperatura, si ocurrió un cambio de color, cambió un precipitado, cambió la acidez para diversas reacciones químicas del medio. Eso es en el módulo electivo solamente de química. Como ustedes han podido ver, es un temario bastante breve, así que si los sueños tuyos son ingresar a la Universidad de Chile, a la Universidad de Santiago, a la Federico Santa María, a la Pontificia Universidad Católica, a la Austral, o, ¿por qué no?, irte a Vancouver, por ejemplo, a Canadá, o a París a estudiar, ¿por qué no? Sigan luchando por sus sueños y jamás olviden eso. Tienes que luchar por tus sueños porque se ha demostrado que todos podemos ser genios, pero principalmente ustedes que son jóvenes. Así que tienen que luchar por sus 1000 puntos. Y empiecen cuanto antes, pues. Cuanto antes empiecen, mejor. Hagan el hábito de estudiar diariamente, dejando un día sin estudiar, si quieren, ¿no? Al comienzo. Luchen por sus sueños, pues. O si no, van a tener que trabajar para que otros cumplan sus sueños. Así es que motívense a estudiar. Es un año espectacular. Esta es una prueba con un temario, como vieron ustedes, bastante reducidos. Así es que luchen por sus sueños, pues. Seguro que lo van a alcanzar, ¿no? ¿Se ven ahí ya? Recorte el rostro de alguien de los que aparece aquí y ponga el suyo, pues. ¿Por qué no? Ahí voy a estar, diga. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.